Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos. Un gusto saludarles. Y en este episodio nos acompaña el maestro Carlos López Zaragoza, que le agradecemos mucho aceptar la invitación. Maestro, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco el espacio, ya les conocía y cuando me llegó la invitación dije, muy bien, ahí estaremos compartiendo un poquito. Muchas gracias, maestro. Pues me gustaría conocer cuánto tiempo tiene en la trayectoria como trabajador social y a qué se debe esta incursión en la carrera. Bien, para sentirnos más en confianza, Carlos. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bien, trabajo social llegó a mi vida de una manera que yo no lo esperaba, porque antes de conocer el trabajo social yo estaba por graduarme en psicología. Entonces, una de mis hermanas que trabajaba ya en una institución volteó y me dijo, oye Carlos, creo que el plan de estudios de trabajo social se enfoca más a lo que me has dicho que quieres hacer de tu vida profesional. Entonces me metí al plan de estudios de la universidad en el CUCSH, en aquel entonces que tenía su sede ahí en la Normal. En la Normal. Me encantó, dejé psicología casi por concluir y empecé la travesía con trabajo social y ha sido una maravilla. Me ha permitido observar y trabajar en mí para poder trabajar de una buena forma para las personas para las que trabajo. Muy bien, entonces egresado orgullosamente de la Universidad de Guadalajara. En todos los intentos. ¿Con una trayectoria de cuántos años? Una trayectoria profesional de 11 años ya. 11 años ya. Inicié en el ámbito empresarial. Me contrató una empresa financiera justamente al concluir la carrera, que yo tenía mucho miedo porque al final era una persona de una edad ya no tan joven, pero tenía ya construido un currículum. Entonces hubo una empresa financiera que tiene sede tanto en Estados Unidos como aquí en México, y a mí la parte que se lleva en México me hizo la oferta para pertenecer al área de capacitación de su lugar, que fue algo que yo me había proyectado desde que desde que comenzamos a especializarnos en las áreas de formación. Y posteriormente a eso, el corporativo de Aquamatic, al que también le agradezco mucho, creó un puesto de capacitación en el que concursé y logré quedarme ahí, pero pues después vino la oferta de poderme dedicar a la asistencia social a través de las organizaciones de la sociedad civil. Hubo una negociación con la vocación, hubo una negociación con el bolsillo, hubo una negociación con la proyección y pues por supuesto que ganó la parte del compromiso social en ese momento. Además que justo cuando se me hizo la invitación para formar parte de la sociedad civil, llegó la invitación para poder dar clases en el Departamento de Trabajo Social en el CUCSH. Entonces pues me favoreció. Pude combinar tanto mis actividades de la sociedad civil con la formación de profesionales en trabajo social en la universidad por algunos años. Y paulatinamente llegó también UTEG a mi vida, y posteriormente cuando dejo las clases llegó una nueva oportunidad que también pude combinar con la parte de la sociedad civil, que fue el servicio público a través del sistema DIF municipal en Guadalajara, atendiendo a población en situación de calle e indigencia. Excelente. Noto como mucha claridad en lo que tú querías desde un inicio para la toma de decisiones. O sea, muchas oportunidades, pero claridad en lo que tú querías. Muchas veces reflexioné y dije, claro, si hubiera tenido esta claridad cuando tenía 18, hubiera sido diferente probablemente mi elección, y quizá desde ese momento hubiera sido trabajo social. Pero creo que parte de la claridad fue mi edad.
Yo cuando egresé de la licenciatura tenía 31 años, entonces ya no era un chiquito de 22 como ahora son los egresados y las egresadas, y pues ya tenía, repito, un currículum construido porque yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Entonces ya había construido un perfil también que me permitió incorporarme al ámbito empresarial. Y yo sí decía, bueno, ¿qué va a ser una persona de 31 años recién egresada? Afortunadamente tuve una maestra tutora que hizo un gran trabajo en mi vida personal y de estudiante en ese momento, y que sigue siendo significativa en mi vida, la maestra María Elena Chávez. Y en ese momento me dijo, hey, a nadie le interesa cuándo egresaste, les interesan tus competencias, y esas las tienes ya porque ya hay un currículum. Entonces eso me facilitó el que se me abrieran las puertas de la empresa esta estadounidense que te comento. Correcto. ¿Y cuáles son esos retos a los que te has enfrentado en este proceso como trabajador social? ¿Algunos que recuerdes? Han sido varios. ¿Qué nos quieras platicar? Adelante. En primer lugar, creo que ser varón en una disciplina que socialmente se adjudica solo a personas del género de mujer, cisgénero. Entonces ese fue el primer gran reto, ¿no? Que jamás ha representado algo significativo en contra, al contrario, me encantó, conservo grandes amigas de la formación como trabajador social, grandes trabajadoras sociales que he tenido también la posibilidad de conocer, que han dejado huella significativa en mi vida, que algunas de ellas no solo me formaron profesionalmente, sino que también incidieron en mi vida para irla transformando. De ahí, pues creo que lidiar con el mercado laboral tan limitado, no en cuanto a la oferta, sino en cuanto al perfil, y tener que demostrar que tengo exactamente las mismas competencias que cierta disciplina. Por otro lado, ya hablando de mi realidad actual, creo que uno de los más grandes retos con los que me encuentro día a día es el visibilizar de una forma desestigmatizada el objeto social con el que trabajo, que es el VIH, en Mesona C, y también otra población que cruza tanto con esta misma realidad, que es la población en situación de calle e indigencia. Entonces, retos, por supuesto que cada persona con la que yo trabajo es una realidad completamente diferente. Entonces, el reto de mantenerme actualizado, el reto de seguirme formando, el reto de poder brindar una respuesta que realmente se adecue a las necesidades que hay en la persona, descentralizar el trabajo de mí y centrarlo en la persona. También lidiar con el trabajo social tradicional y el trabajo social contemporáneo, que es un reto significativo. Creo que es eso, ¿no? Quejarme de algo en contra, no. Son retos que por supuesto he sabido gestionar, he sabido tocar puertas, he sabido abrir brechas para que no yo, sino las causas para las que trabajo puedan ser escuchadas a través de mí. Excelente. Y por ejemplo, ¿cuáles son esas habilidades, cuáles son esas destrezas que tú notas, que detectas que te han ayudado a abrirte puertas, a abrirte cancha en esta trayectoria tuya? Bueno, creo que sí es importante que ya de forma personal haya ciertas habilidades que ayudan a que puedas desempeñarte no solo en el trabajo social, sino en cualquier ámbito. Las habilidades blandas que todos poseemos y que de pronto juegan mucho a nuestro favor. Pero también creo que estar en dos escenarios diferentes, como ha sido
el hacer trabajo social desde la sociedad civil o desde la atención a grupos prioritarios, pero también mantenerme vigente a través de la docencia, me ha permitido romper esta dicotomía, ¿no? Esto de práctica-teoría, porque por un lado me actualizaba constantemente para poder formar a quienes en su momento tuve la posibilidad de formar, pero por otro lado también era esta parte que yo reforzaba en el aula, poderla mantener también acá. Y por supuesto que he conocido un sinnúmero de situaciones que viven las personas, y eso exige claridad, eso exige dominio metodológico, técnico, porque hacer por hacer creo que cualquiera puede hacerlo. Se hace sin demeritar, por supuesto, se hace en las iglesias, se hace en los grupos de buena fe, se hace en grupos que se organizan para generar un bien común, pero tener en tus manos vidas cambia completamente la proyección de tus acciones. Y por supuesto, y esto no me dejarán mentir, mientras fuimos estudiantes lo perdemos de vista. Así es. Pero cuando egresamos tenemos la posibilidad, creo que por fortuna, el estar tan cerca a los grupos prioritarios como es la población en situación de calle, población en situación de indigencia, personas que viven con VIH en todas sus formas de ser personas viviendo con VIH, y esto me refiero desde recién nacidos hasta personas adultas mayores. Me ha permitido ver realidades, no voy a decir vulnerables, sino vulneradas por el sistema. Entonces, tantas situaciones que cruzan, si yo pudiera hacer una línea de tiempo o un mapa en plano de las poblaciones que yo he tenido la oportunidad de atender, es súper complejo. Violencias en todos sus tipos, personas en tránsito que sufren un montón de situaciones durante su tránsito, niñas, niños con abusos de toda naturaleza, con omisiones y abandonos de toda naturaleza, mujeres revictimizadas, criminalizadas, adultos mayores abandonados, personas invisibilizadas por alguna afección a la salud mental, personas que están muertas socialmente porque llega una condición de vida que no esperaban, y trabajar para poder lograr que resignifiquen su vida, que les genere un sentido, no es sencillo. Digo, creo que hemos escuchado mucho romance respecto de la disciplina, pero quienes de pronto conocemos la realidad de primera línea, como aquellos soldados rasos, enfrente, sabemos la dimensión sí, de la realidad social, ¿no? Entonces, sí, claro, es muy satisfactorio, pero bonito no es. No, es complejo, eso sí, complejo y enriquecedor. Claro. Pero yo le llamaría así. Y para todo ello se requiere una preparación, como bien tú lo comentas. Tú hace un momentito me platicabas, pues fuera de cámara, tu trayectoria también académica, que no sé si nos pudieras compartir para inspirar también a muchas y muchos colegas que nos escuchan. Adelante, Carlos. Para esto, antes quiero mencionar lo que yo hablaba en las aulas, ¿no? Les decía a alguien, porque había muchas personas que deseaban titularse por excelencia académica. Y yo decía, bueno, excelencia además del promedio debe ser el conocimiento y debe ser la investigación. Eso habla de excelencia. Yo no sé si fui de excelencia o no. No sé si continúo siendo o no de excelencia. Hago mi mejor esfuerzo por hacer un buen trabajo. Pero además de formarme como trabajador social,
Soy egresado de la maestría en Gestión y Desarrollo Social, también por parte de la Universidad de Guadalajara. Actualmente me encuentro estudiando una maestría más en terapia sexual y de pareja. Tengo un diplomado en atención integral para las adicciones, tengo un diplomado en competencias directivas y por supuesto cursos que ya más específicos de mi área, que tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con el consumo de sustancias asociado a las prácticas sexuales, la exigibilidad de derechos para personas en situaciones de vulnerabilidad, que reitero, no me gusta esa palabra, pero claro, he ido generando una expertise que de pronto perdemos de vista, ¿no? Y somos muy ambiciosos mientras estudiamos y queremos ser todólogos y vemos un curso de peritaje y vamos al de peritaje, y luego uno de intervención de crisis y vamos al de intervención en crisis, y luego uno de psicométricos, vamos al de psicométricos. No, si quien nos observa ahora está formándose, vaya construyendo un camino hacia donde quiera ir. Y ese camino, yo siempre tuve claro, yo quiero vivir del trabajo social, lo hablábamos hace rato, y vivir bien. Yo quiero comer bien del trabajo social. Sí. Hasta ahora ha sucedido, pero creo que también ha sido eso, ir construyendo un camino específico en un área en donde pueda destacar, en donde pueda no ser una persona que dice, pues es que yo conozco un poquito de todo. No, yo conozco mucho de esto. Entonces creo que también eso me ha permitido ir construyendo un camino, ir sembrando semillas, ir abriendo puertas, tocando otras, visibilizando también el trabajo que se hace desde los lugares en los que me encuentro. Muy bien, muy interesante todo lo que nos comentas. Gracias. Muy importante, y sobre todo retomar lo que mencionaste hace un momento, que no es fácil, o sea, no es como de lo que dicen, qué bonita carrera tienes, sino saber que es complejo, ¿no? Para quienes piensan estudiar la carrera, sí, es un abordaje, es un trabajo complejo, pero como bien lo dices, incluso el hecho del trabajo mismo, de buscar, de tocar esas puertas, de pronto también implica, ¿no? Implica ciertas situaciones, obviamente sin quitarle el hecho de que gusta, o sea, de que cuando te gusta una carrera, claro, un estudio te apasiona. Y bueno, yo no podría hacer lo que hago si no amara mi disciplina. Definitivamente las realidades lo vives. Las realidades tocan el corazón, tocan el alma, tocan fibras muy sensibles, contrastan muchas veces con tu propia realidad. Te preguntas, ¿esta persona tuvo las mismas posibilidades que yo? Porque hay personas que han tenido las mismas posibilidades de vida y han estado en situaciones muy complejas. Entonces te haces sensible, te haces consciente de que las realidades con las que trabajamos tampoco son ajenas en algún punto. Así es. Por alguna razón. Entonces, me parece que sí, robustece por supuesto el alma, ¿no? Esa creo que es lo rico, la trascendencia que puedes observar en las personas para las que trabajamos. Pero si vas por lo bonito, no va a ser bonito. No, porque trabajar con el dolor, pues no es bonito. Y trabajamos con el dolor social, y esa es una realidad. Habrá otros espacios, por supuesto, no los conozco, yo hablo desde mi área, yo trabajo con el dolor. Pero claro, hago todo lo metodológicamente posible, profesionalmente posible, éticamente posible, humanamente posible, para que las personas transformen ese dolor en resignificación, en habilidades de adaptación, en habilidades de afrontamiento, en cómo exigir mis derechos, cómo reinsertarme socialmente, cómo permanecer en un contexto por más tiempo, porque probablemente hay ciclos, pero si tus procesos saludables se vuelven más permanentes, eso es ganancia. Siempre lo he pensado, somos los sembradores de semillas de los árboles de los que nunca vamos a ver su sombra.
Wow. Sí. Pero el trabajo está hecho. Así es. Cuando vemos esa transformación, ojo, vemos, no hacemos, porque la transformación la hacen ellos. Facilitamos procesos, sí, pero cuando somos testigos de la transformación que hacen las personas, eso es lo que robustece el alma. El camino puede ser muy sinuoso y puede ser muy así. Muy accidentado. Muy accidentado. Pero eso no le quita lo que robustece y lo que deja a la esencia de nosotros. Entonces sí, me siento súper afortunado de ejercer esta disciplina, de que la vida me haya puesto en donde me ha puesto, y que quienes han confiado en mi trabajo lo hayan hecho, porque esto me ha permitido crecer, transformar mi realidad desde mi propia autoconciencia que desarrollas necesariamente al estudiar una disciplina como el trabajo social, ponerme a trabajar a nivel terapéutico, hacerme responsable de mi salud mental, pero por supuesto siempre para un beneficio personal, pensando en que mientras más saludable sea en todas mis esferas, un mejor trabajo voy a hacer, ¿no? Muy bien. Mencionaste así muy dentro de la anterior respuesta algunas satisfacciones que tienes tú personalmente. ¿Nos quieres compartir algunas satisfacciones más que has tenido? Sí. Me imagino que han sido muchas. Voy a hablar desde un ego, pero no un ego pecaminoso, un ego bonito. Y didáctico, es para compartir. Un ego bonito, pero de pronto hemos escuchado tanto que el trabajo social está tan castigado. Creo que no. Digo, sí es una realidad que se vive, sí, pero también creo que de lo que hablábamos hace un momento también facilita que esto suceda. Pero si vas construyendo un perfil y vas abriendo caminos para que puedas posicionarte en espacios en donde te sientas autorrealizada, autorrealizado, de verdad creo que va a ser súper enriquecedor y va a suceder lo que profesionalmente esperamos que suceda. Personalmente creo que uno de los más grandes logros o reconocimientos que he tenido por el trabajo que hago ha sido el ganar un premio internacional que otorga la Sociedad Internacional de SIDA, esto en el 2023 en la Conferencia Internacional del SIDA en Australia. Si bien no estuve allá, pero allá se oyó mi nombre. Lo satisfactorio de esto es que no vino de las instituciones. La Sociedad Internacional del SIDA hace una investigación local en personas que viven con la infección, y las personas hacen una semblanza de cómo cierta persona transformó mi vida. Entonces hubo quien habló de cómo mi presencia en su vida tuvo consecuencias positivas, y gracias a esas personas yo tuve ese premio. Eso lo vuelve súper significativo. Sí, totalmente. Porque fueron ellos, y por supuesto que de manera personal, profesional, decías hace un momento que representa, imagínate, sí, claro, el gran sentido que le da a mi vida. ¿Y cuando te enteraste? Yo francamente pensé que era una estafa. Porque llegó un correo y dije, ¿cómo que finalista para ganar el premio? Ya después me hablaron por teléfono y dije, no es el clásico de la herencia de fulano. No. Okay. Entonces fue una sorpresa, porque hay figuras también de mucha relevancia y con trabajo en VIH, no desde el trabajo social, pero hay otras figuras y quizá que tienen una trayectoria más amplia, pero algo habré hecho. Ay, pues algo habré hecho y sí, quiero decirlo, pude hacerlo desde mi disciplina, ¿no? Claro. Entonces me ha abierto muchísimos espacios, he estado en foros que para mí
no sé si en otros contextos lo sean, pero para mí han sido muy, muy importantes. Ante personas que jamás imaginaría estar hablando. En alguna ocasión me dijeron, oye, ¿das una sesión para cierta institución aquí en Jalisco? Sí. Y de pronto me encontraba capacitando a América Latina. Y yo no sabía, pues yo estaba trabajando con cierta organización, pero esa organización tenía presencia en toda América Latina. Y dije, el trabajo social, el expertise que he desarrollado también a través del ejercicio del trabajo social, tanto en Mesónase como en Cadipsi, me han permitido estar en escenarios bien significativos. Entonces, si bien no está bien romantizar la disciplina tanto, pero tampoco está bien escuchar que trabajo social vale menos que otras, porque no es así. Somos personas que si nos preparamos y nos especializamos y somos comprometidos con la disciplina nos va a devolver todo el compromiso y el amor que tengamos para con ella. Así es. Y se nota en el ejercicio y en la manera como nos expresamos de la carrera. Un ejemplo aquí, la pasión, ¿no? El gusto, y eso abre puertas, como comentas, Carlos. Sí. Se ven, las personas te están viendo, o sea, tus usuarios, tus personas en atención, te ven ese compromiso, ese conocimiento, ese buen ejercicio de la profesión, porque somos visibles. Sí, y aunque pareciera que no, sí. Yo en ciertos contextos me he sentido una persona muy pública y he también generado ciertas restricciones en mi vida personal para evitar también confundir a las personas y hasta dónde, si coincidimos en ciertos espacios, si coincidimos en ciertos contextos, pues también me vivo como Carlos, ¿no? En alguna ocasión, digo algo muy anecdótico, pero digo, pues si en Guadalajara no se puede, pues vámonos a la borrachera Mazatlán. Y llegando al lugar donde estaba, me hacen así, yo, no puede ser que aquí también, ¿no? Sí, entonces, aquí también. siempre somos visibles, siempre habrá ojos que estén atestiguando. Entonces, jamás he pensado en dejar de vivir, jamás he pensado en dejar a Carlos, porque fui primero Carlos que trabajador social. Entonces, Carlos le da vida al trabajador social. Pero también le debo un respeto a las personas para las que trabajo. El respeto, por supuesto, de ser una figura de referencia, no únicamente en las habilidades blandas, sino en todo el conocimiento que puedo ir absorbiendo, empapándome de aquí, empapándome de allá, actualizándome, estar en espacios, en foros, estar compartiendo, construyendo redes, vinculándome para poder dar respuesta a otras necesidades y a otras realidades que viven las personas. Porque si te soy franco, el VIH ya no sigue siendo el eje central de mi trabajo, pero ya no es el eje que me exige o que me demanda más. Hay interseccionalidades que si no se abordan y no se trabajan, no va a funcionar tampoco el trabajo en VIH. Actualmente mucha población joven está consumiendo sustancias y el consumo de sustancias combinado con el ejercicio de la práctica sexual evita también que se tomen métodos de barrera. Entonces hay infecciones en población muy joven. También hay un alza en las afecciones a la salud mental. No sé si es derivado de la pandemia todo, pero sí hay un alza. El estrés y la ansiedad que están siendo diagnosticados en poblaciones jóvenes es alarmante. Entonces, si yo trabajo el VIH, pero no trabajo con la salud mental, no va a haber un proceso adherente, no va a haber ingesta de tratamiento.
No va a haber desarrollo de hábitos de vida, no va a haber construcción de redes institucionales, no va a haber fortalecimiento de las redes primarias. Entonces, mi objetivo en la planeación anual que se hace ya no es únicamente trabajar con el VIH, es trabajar con el VIH y las afecciones que se relacionan con él. Entonces, es complejo, sí es complejo porque la realidad va más rápido. Hoy en día, bueno, sé que lo hemos escuchado en un montón de espacios, la inmediatez, la rapidez. Hoy nuestra fuente de conocimiento, y lo admito, también para mí lo ha sido, es TikTok, ¿no? Sí, como sí. dijo TikTok. Pero hoy es así. Rápido. Y la vida también la vamos scrolleando y scrolleando y scrolleando como a las personas. Entonces, eso rebasa también muchas veces las habilidades que podamos haber desarrollado a nivel profesional. Y debemos dar respuesta, porque también esas realidades exigen trabajo desde nuestra disciplina. Tu trabajo que has llevado a cabo en estos últimos 2 espacios y también de manera académica, el convivir, por ejemplo, en tus maestrías con otras profesiones, ¿cómo es este trabajo conjunto, estos estudios conjunto con otros perfiles? ¿Cómo ha sido el posicionar trabajo social? ¿Cómo se relaciona trabajo social y las demás profesiones con uno o una? Siempre he tenido claridad en que donde hay humanos, hay necesidad del trabajo social. Entonces, cambiarán los escenarios, cambiarán los sujetos, pero el trabajo social va a seguir siendo el mismo siempre. Entonces, en la formación que tuve como gestor y desarrollador social, sí tuve la oportunidad de estar con sociólogos, con politólogos, con otras disciplinas de las ciencias sociales, con otras ciencias también, y de pronto escuchar que alguien diga, a diferencia de ellos, tú tienes la habilidad de todo esto abstracto volverlo realidad, dices, carajo, gracias trabajo social. Ahora que me estoy formando con otro perfil, porque acá hay psicólogos, hay médicos, hay otras ramas más relacionadas con la salud, y también esto debo decirlo, mucho del conocimiento que he desarrollado ha sido a través de Mesón, porque hago mucho trabajo con salud sexual. Entonces, ahora que estoy estudiando la maestría en terapia sexual y de pareja, por supuesto que es súper enriquecedor ver cómo mi espacio de desarrollo profesional me permite tener también cierta expertise y cierto manejo, y de pronto formar a mis compañeros en cuestiones que no tienen visibles a veces. Hemos podido construir red. He estado trabajando con una compañera que es de Zamora, con un caso en conjunto. Ella a nivel terapéutico en psicología y yo a nivel de trabajo de caso en la parte de salud sexual. Entonces ha sido enriquecedor poder aportar. Jamás voy a decir que no le debo nada a las instituciones para las que trabajo. Por supuesto que el conocer las realidades me ha brindado la posibilidad de que mi mente construya cosas. Mi mente es muy inquieta, entonces mi mente construye cosas. Eso se lo debo a la realidad social, a las instituciones y a los espacios, pero creo que ha sido una sinergia muy bonita y un ganar-ganar en cuanto a lo que he podido aportar junto con las personas con las que colaboro, porque no se hace solo. También trabajar en un espacio multidisciplinar, construyendo estrategias transdisciplinares que cambian. No hemos logrado llegar a ese punto. No, tu disciplina trabajas de esta manera con esta persona, tu otra disciplina de esta otra y yo de esta forma. No, juntos, como disciplinas que atendemos una realidad, generamos una estrategia para que a través de
las perspectivas de las disciplinas, la persona pueda transitar un trayecto lleno de posibilidades. Entonces, construir la transversalidad ha sido también súper enriquecedor, y he tenido la fortuna de, en los 2 espacios en los que me encuentro ahora, tener un equipo maravilloso en ambos espacios. Excelente. Con tus conocimientos en estas maestrías, en estos espacios laborales, en este contacto con otras profesiones y con las realidades sociales, ¿detectas tú que trabajo social tiene algo que aportar a la política, entendiendo a la política desde todas sus esferas, todo lo que conforma en sí la política? Sí, por supuesto. Las y los trabajadores sociales deberíamos estando generando políticas públicas. Somos los conocedores de la realidad social. Justo ahora, junto con el programa estatal de VIH en el Estado, junto con el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en el Estado y MESON, me ha tocado estar sentado en la construcción de políticas públicas en materia de VIH, para que esto se vuelva algo que se debe hacer sí o sí, y que no tenga que transmutar por afinidades administración tras administración. Las personas continúan, las personas permanecen, las personas tienen unas necesidades reales, y hay que sentar las bases para que llegue quien llegue, a través de la política pública pueda mantenerse el trabajo, muy a pesar de las afinidades que pueda tener. Ahorita particularmente estamos construyendo la política pública para eliminar la transmisión vertical del VIH. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una madre transmite el virus a su hijo. Entonces, muchas veces esta realidad es invisibilizada y se perpetúan estigmas respecto de otras poblaciones. Entonces, creemos muy relevante, muy pertinente, que por lo menos por ahora quede sentado el trabajo a nivel política pública para que la realidad de las mujeres embarazadas con VIH, y las personas gestantes con VIH, puedan tener ya un protocolo que cualquier administración, cualquier logotipo pueda mantenerlo en orden y que se lleve a cabo como debe ser. Entonces, por supuesto, la incidencia política es súper necesaria. Las personas dicen que lo que no se nombra no existe, y hay realidades que no se nombran y sí existen. Entonces, la política pública permite que estas poblaciones tengan protección, tengan garantías, tengan aseguramiento de la cobertura de su salud social en todos los sentidos. Entonces, sí, y de alguna manera siempre estamos haciendo política, porque siempre estamos construyendo redes, siempre estamos buscando espacios, siempre estamos tratando de generar alternativas para, desde el objeto social en el que nos encontremos, poder tener ganancias para ellos. Entonces, hacemos política aquí, hacemos política allá. Entonces, sí, creo que esa parte la debemos tener muy clara. Sí hacemos política, pero política desde lo que decía Platón, ¿no? Y habrá escenarios en donde puedas estar en escenarios politizados y generar estrategias politizadas. Y también es importante que lo hagamos, que generemos un alza y una escucha desde la perspectiva del trabajo social. Excelente. Maestro, Carlos. Áreas de oportunidad que tú detectes, que digas trabajo social totalmente, que lo mencionabas hace rato, donde hay personas, sí, debe haber trabajo social. Algunas áreas de oportunidad que tú detectes recientes, muy contemporáneas, las problemáticas, los fenómenos sociales van presentándose, sí. Y me gustaría que nos compartieras tu punto de vista. Creo que
en muchos escenarios el trabajo social puede ser una brocha muy fina en un lienzo prácticamente en blanco. Hay muchas realidades sociales que son terrenos semivírgenes respecto de la incidencia que se puede hacer desde el trabajo social. Claro que hay trabajo social atendiendo una cara de esas realidades, la institucional, por ejemplo, los trámites, las ventanillas únicas, pero que el trabajo social pueda acompañar procesos de la mano de las personas que viven, por ejemplo, una afección a la salud mental. Cómo las personas van recuperando su propio sentido, reconstruyendo su autoconcepto, visibilizando o revisibilizando su dignidad como persona. Muchas veces creemos que nunca vemos en esos espacios. Y de pronto, porque a la institución llegan muchos practicantes y dicen, es que no soy psicólogo. No, pero trabajas casos. Entonces, de pronto, estar en esas realidades, meternos, acompañar procesos de recuperación de adicción. Si me preguntas cuáles son las situaciones que pueden generar mayor relevancia ahora, y podré estar equivocado, pero desde mi realidad es lo que sucede, es la salud mental y el consumo de sustancias. Entonces, ha sido muy importante para mí porque también he desarrollado una metodología que aún no está finalizada, y si espero finalizarla pronto pueda publicarla, y ojalá en algún punto pueda seguirse, pero es un modelo en el que centro el trabajo de la atención de la disciplina en todo el proceso de acompañamiento hasta que la persona se vuelve autónoma. Claro, como muchos autores lo dicen, Rosas Pagasa, Pérez Serrano, Ezequiel Anderej, hay ciclos, acompañar durante los ciclos, ser consciente de los ciclos, prolongar más los ciclos hasta que las personas puedan ser autónomas. Entonces, para eso hay formas en las que he desarrollado junto con el equipo de trabajo con el que lo estoy construyendo, visiones de las realidades, cómo el trabajo social sí puede generar un impacto muy cuantitativo en las personas, y no las estoy cosificando, pero al final trabajo social responde mucho a las necesidades de financiamientos, por ejemplo, a las necesidades de indicadores institucionales. Y yo he visibilizado que muchas veces lo que para algunos fueron fines, hoy para mí son medios. Otorgar una despensa, claro, la asistencia social es nuestra esencia. Un estudio clínico, apoyo con transporte, un medicamento, claro, pero no los veo como un fin, sino como un medio. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener impacto en los indicadores de calidad de vida, para que las personas puedan tener impacto en sus procesos de adherencia, los cuales sistematizamos, los cuales nos sirven también como marco de referencia para construir otras estrategias. Entonces, pensarnos fuera de la caja siempre. Trabajo social es una disciplina que nos permite crear mucho, y hay espacios que también nos permiten crear mucho. La sociedad civil es una de ellas. Incluso donde ya hay protocolos, lineamientos establecidos dentro de los propios lineamientos, podemos ser creativos en la vida de las personas. Eso quizá llegamos a normalizar tanto el ejercicio que a veces pareciera que pierde sentido. Pero creo que siempre hay alguien, hay algo que aparece y que dice, no, por supuesto que hay sentido en lo que hago. Así es bonito cansarse, es sano cansarse. Hay que sentarnos, recuperarnos y seguir transitando.
varias premisas, varias frases muy que hay que capitalizar en esta entrevista. Ojalá, Carlos, ojalá pueda ser así, hasta para mí también. No, muchas gracias. ¿Cuáles son los retos de trabajo social para ti? ¿Cuáles son esos grandes retos? Hablábamos de la inmediatez hace un rato. Y no es una crítica a mala manera, pero sí me he encontrado con que actualmente a las personas que recién egresan les cuesta trabajo la curva de aprendizaje. Les cuesta trabajo la paciencia. Les cuesta trabajo la escucha. Claro que las redes sociales, claro que las personas dedicadas a influenciar a masas a través de las redes sociales tendrán mucho que ver. Los medios de comunicación tienen mucho que ver. Pero los chicos salen creyendo saberlo todo. Y es probable que sí tengan habilidades que nosotros no desarrollamos en nuestro tiempo de formación. Y ellos probablemente han desarrollado una sinergia, un manejo tecnológico, una capacidad de comunicación a distancia, un montón de cosas que yo no. Pero si acompañamos eso de toda la experiencia que le puede aportar alguien que ha construido una trayectoria de años, creo que el match puede ser muy significativo. Ese es un gran reto. El gran reto de responder a la velocidad tan rápida a la que va la realidad social. De verdad, yo ayer justamente estaba sentado trabajando con una persona y dije, me está rebasando la realidad social. Mi mente ya no pudo. Entonces, que exige, por supuesto, formarme en eso que me superó. Pero sí creo que la realidad hoy en día está cambiando y reconfigurándose y reconstituyéndose y habiendo mezclas sustanciales y la visión de Edgar Morin a mí me gusta mucho, la complejidad. La persona, además de su individualidad, tiene un montón de interacciones y cada una de estas interacciones tiene ciertas subjetividades y la persona puede vivirse desde varias subjetividades que pone en práctica en diferentes grupos de pertenencia. Poder entender estas formas de interacción, estas formas de interrelacionarse que complejizan la realidad que vive un usuario, una persona para la que trabajamos, y que muchas veces estas subjetividades son condicionadas por ciertas realidades y son realidades que muchas veces son normalizadas y que muchas veces tampoco toca abrir los ojos, pero sí es tocar la puerta para que, o abrir la rendija para que al menos puedan estar sensibles a ciertas realidades. Pero eso, creo que otro reto del trabajo social es quitar el centro del poder. No podemos ser tan ambiciosos y decir voy a transformar una realidad, porque no funciona así. La realidad la transforma quien la vive. Sí facilitamos procesos, sí marcamos pautas, pero si no hay decisión, no hay voluntad, no hay conciencia, no va a suceder nada. Puede aparecerse Mary Richmond, puede estar Irene Robledo u otros grandes del trabajo social, pero si no hay sustancia en la persona, no va a haber transformación. Entonces no
no seamos ambiciosos, ambiciosos en ese sentido. Seamos humildes. Los más grandes maestros que yo he tenido son mis usuarios. Nadie puede enseñarte más de una realidad que quien la vive. Entonces, eso, quitar el poder del centro y volverlo horizontal. Estamos trabajando con y para las personas. Muy bien, muy bien. No sé si dije burradas. No, todo lo contrario, Carlos. ¿Algún libro, literatura que nos quieras sugerir, buscar? Bueno, es que yo me he ido por ese rumbo. Y para mí Foucault ha sido muy significativo. Edgar Morin, por supuesto, actualmente también, que he tenido que estarme actualizando, que bueno, no es tan actual porque estamos hablando de algo de los 70s, pero que apenas está tomando relevancia. Y autor como tal no, pero está existiendo nueva metodología en trabajo social y son los modelos de trabajo centrados en las personas. Así se llaman las metodologías, modelos de trabajo centrados en las personas. Y poner al centro a la persona, no sabes cómo cambia también la perspectiva disciplinar. Cambia por completo. Totalmente, sí. Porque entonces ya no eres un semidios. Eres una persona con otra construyendo un camino. Probablemente en ocasiones portaremos la linterna, portaremos el machete para ir despejando, pero la persona con la que trabajamos es la que irá construyendo el rumbo y la ruta. Entonces, eso, que podamos ser muy conscientes de que sí, la disciplina está evolucionando, la realidad también, lo he reiterado y creo que incorporar a nuestra formación los modelos centrados en las personas enriquecería muchísimo el ejercicio. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Nos puedes compartir correo, redes sociales? Sí. ¿Dónde te podríamos encontrar? No tengo redes profesionales, entonces, pero pueden seguir a Mesón AC en Instagram. Mesón AC en Facebook, el Mesón AC en Instagram, y CADIPSI pues es un órgano público del gobierno municipal. Es un programa que se encuentra ubicado por el rumbo del Parque Agua Azul y que sigue un proceso estratégico para la reinserción social de las personas que perdieron por alguna situación su espacio de vivienda, que quedaron en situación de calle por alguna razón o que han estado en situación de indigencia. Entonces, trabajamos en mucho vínculo con un montón de espacios, tanto en CADIPSI como en Mesón, y si hay alguna situación en la que consideremos que nuestra salud sexual puede estarse viendo comprometida, ahí estamos. Pueden escribir a cualquiera de estas redes sociales y con gusto les atendemos. O si hay profesionales del trabajo social que están muy seguramente viendo el podcast, si en algún espacio de trabajo coincidieran con alguien que vive la realidad del VIH, no revictimicemos, no estigmaticemos, seamos compasivos si ignoramos y enviemos a donde haya que ser enviado. Entonces, nadie está exento. No perpetuemos el estigma de que el VIH pertenece a ciertas personas, no. La realidad es que alcanza a todo el mundo y puede estar más cerca de lo que imaginamos. Sí, entonces, si no conozco, no revictimizo y llevo hacia donde deba llevar. Entonces, ahí está. Y claro, si hay algún espacio también en el que podamos aportar, abiertas las puertas para que también personal de salud, personal del trabajo social
pueda adquirir herramientas técnicas para manejar a personas que viven con VIH en el sentido profesional y de atención. Perfecto. ¿Algunas palabras que quieras dirigirle a trabajadoras sociales y trabajadores sociales en formación o a colegas que en este momento nos estén escuchando? Bueno, particularmente gracias por invitarme, gracias por ti, considerarme. Gracias te repito, había visto el programa porque hay una profesional del trabajo social que admiro y que me di cuenta y dije, vamos a ver. Entonces cuando recibí la invitación, dije, vaya. Entonces agradecido, por supuesto, por la oportunidad de poder hablar también de lo que hago y cómo lo hago y desde dónde lo hago. Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti. Y pues ojalá haya podido, hablé desde el corazón, discúlpenme que probablemente hoy no fui tan técnico y tan metodológico, pero creo que el espacio era para eso, decía trabajo social que inspira. Y quise hablar de mi experiencia de vida en el trabajo social. Sí. Claro que mi experiencia de vida se toca por las realidades en las que me envuelvo profesionalmente, pero ojalá esta experiencia de ser y vivirme como trabajador social hubiera podido aportar algo. Si esto llega en un punto de crisis, créanme que se puede vivir de una manera muy satisfactoria en todos los ámbitos de esta disciplina. Y la riqueza acumulada en capital social, en capital económico, en capital cultural, en un montón de cosas va a llegar. Siempre he creído en que la reciprocidad sucede, y si estoy comprometido con mi disciplina, la disciplina va a responderme con generosidad. Eso comprobado y vivido. Entonces, qué bueno que elegimos este camino, qué bueno que somos disruptivos. Qué bueno que en muchas ocasiones somos la voz de los que no son escuchados. Qué bueno que somos quien visibiliza a quien no es visibilizado y que ponen un estandarte a quien es criminalizado. Ahí estamos. Y mientras exista sociedad, el trabajo social va a ser necesario. Nunca nadie va a poder suplantarnos con IA. Muy bien. Carlos, pues muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Nos dejas, al menos a mí, con muchas reflexiones, y esperemos pues que haya sido de su agrado este capítulo, y sobre todo volver a tenerte en este espacio comunitario. Yo encantado. Porque tenemos mucho que escuchar de Carlos. Somos trabajadores sociales. Muy Oye, bien. como dice el meme, mitotero tú, yo soy trabajador social. Sí, no, gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Un agradecimiento especial a Caro Rubalcaba, productora de este programa y encargada de la cabina de grabación del gobierno de Tonalá. Que pasen muy buen día y hasta pronto. Gracias.